diferentes, ¿ok? Si es en orto, se sintetiza el cis-muconato, y si es en meta, pues se sintetiza el 2-hidroximucónico semialdehído, el ácido mucónico semialdehído. En el caso de los ácidos carboxílicos que se degradan por la vía del protocatecuato, igual la ruptura del anillo puede ser en orto o puede ser en meta, y si es en orto, pues van a producir el 3-carboxi-cis-muconato, o si es en meta, producen el 2-hidroxi-5-carboxi-mucónico semialdehído, ¿ok? La vía del ácido gentísico no es la vía más abundante. Normalmente hay un mayor número de microorganismos que siguen la vía del protocatecuato, pero si siguen la vía del ácido gentísico, nada más hay una ruptura en meta y van a producir el fumaril piruvato, ¿ok? Finalmente, vamos a tener la vía del hidroxiquinol para los compuestos fenólicos que están sustituidos, y esta ruptura va a ser en orto para producir el 3-hidroxi-cis-mucónico, y bueno, ya una vez que está abierto el anillo, pues ya se van a transformar por diversas reacciones en intermediarios del metabolismo central. Sí, chicos, ya es una vía de oxidación de compuestos alifáticos y es más fácil de incorporar al metabolismo. Ahora bien, habíamos también visto la siguiente diapositiva, que vamos a hablar de los compuestos carboxílicos, pero ácidos carboxílicos fenólicos, y vamos a hablar específicamente de esta vía del protocatecuato, ¿ok? Esta pues ya está clara, pero vamos a hablar específicamente de la vía del protocatecuato, y habíamos dicho que pueden haber dos procesos, ¿ok? Como son diferentes los microorganismos que pueden hacer estas reacciones, pues obviamente los procesos que participen van a ser diferentes, ¿ok? Aunque se obtenga un mismo intermediario, como en este aquí, que es el cetoadipato. Por ejemplo, en el caso de un tipo de microorganismo, pues va a utilizar dioxigenasas para introducir una molécula de oxígeno, y posteriormente se descarboxila esta molécula para formar el catecol, y pues ya sabemos si puede ser meta o puede ser para el intradiol, la ruptura intradiol o extradiol, para producir el cis-muconato. O bien puede darse una hidroxilación en para por una monoxigenasa, luego otra monoxigenasa genera una hidroxilación en meta respecto al carboxilo para formar el protocatecuato, y finalmente se hacen las rupturas extradiol o intradiol, y cuando es intradiol, pues después de la descarboxilación se produce el cetoadipato, y de ahí se van al metabolismo central. ¿Sí, chicos? ¿Una duda hasta aquí? Naomi, ¿andas por ahí? No. Sí. Buenas tardes. No, hasta ahorita voy bien. Gracias. Ok. Daniela. ¿Daniela no está por aquí? Parece que no. Bueno, bien. Ahora bien, chicos, acuérdense que el metabolismo aerobio es la incorporación, ya sea de moléculas de oxígeno o de átomos de oxígeno en las moléculas. En metabolismo anaerobio, pues no se va a utilizar oxígeno. Si se acuerdan, en la anterior, cuando vimos los alcanos, degradación de alcanos de cadena larga, habíamos visto que se incorporaban algunas moléculas a estos alcanos. En el caso del metabolismo anaerobio de compuestos carboxilados, aromáticos carboxilados, pues el grupo carboxilo se va a unir a coenzima A, y luego se va a empezar a reducir una de las dobles ligaduras, que es un proceso bastante difícil, es un proceso complejo. Si lo quieren hacer químicamente cuesta muchísimo trabajo, pero los microorganismos, pues es una reacción
endergónica van a necesitar energía y van a necesitar transportadores de electrones, que en este caso la ferredoxina es el transportador de electrones para reducir esta doble ligadura. Y posteriormente, ya que está reducida la doble ligadura, se va a realizar un proceso de oxidación para poder romper el anillo, y después de varios pasos, acuérdense, no es un solo paso, son varios pasos, se reducen, las líneas punteadas indican que son varios pasos, hay reducción de los dobles enlaces y además hay ruptura del anillo e hidroxilación de una de las posiciones para posteriormente degradar esta molécula lineal para generar intermediarios del metabolismo central. Vean la diferencia de estos mecanismos. Estas oxidaciones, pues obviamente involucrarían moléculas de agua, no involucrarían moléculas de oxígeno, pero sí la incorporación de coenzima A. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, el metabolismo aerobio es muchísimo más abundante y más eficiente que el metabolismo anaerobio. Del metabolismo anaerobio, pues hay muchas reacciones que todavía no se conocen, pero si ustedes hacen una búsqueda de procesos de degradación de compuestos aromáticos en la literatura, van a encontrar que desde hace muchos años los primeros conocidos aerobios y son los más eficientes. ¿Sí, chicos? Bueno, yo espero que sí, están muy callados. También los organismos, chicos, tienen la capacidad de degradar insecticidas organoclorados, de degradar compuestos organoclorados, o sea, compuestos orgánicos que pueden tener cloro o pueden tener cualquier otro halógeno, ¿ok? Entre ellos está el DDT, el pentaclorofenol, el hexaclorociclohexano, el dieldrin, el aldrin, el clordano, todos estos compuestos el siglo pasado, y no dudo que todavía, espero yo que no, pero fueron muy utilizados para eliminar plagas, para eliminar insectos de cosechas, pero pueden presentar un efecto tóxico importante, ¿ok? La toxicidad y la recalcitrancia de estos compuestos va a depender del tipo de halógeno que está asociado al mismo, la posición en donde se encuentra unido ese halógeno y el número de moléculas de halógeno que hay. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos disolventes como el cloroformo, que yo estoy segura que ustedes lo han utilizado en el laboratorio. La degradación se considera casi imposible, ¿ok? Igual del tricloretano o el 1,2-dicloropropano son moléculas que tienen un contenido en cloros y son como pueden ver moléculas, son alcanos, son reducidos y son muy difíciles de degradar. Ya si tienen un determinado grado de oxidación, pues son difíciles, pero no imposibles de degradar. En este caso, los compuestos bromados son más fáciles de degradar. O si se disminuye el número de halógenos, por ejemplo, entre el cloro y el cloro de metileno, pues es más fácil de degradar el cloro de metileno, y aún así el cloro de metilo es muchísimo más fácil de degradar que el cloro de metileno, ¿ok? Entonces, pues todo eso va a depender del tipo de molécula y va a depender, del tipo de halógeno y el grado de oxidación, qué tan oxidado esté y el número de moléculas que tenga, ¿sí, chicos? Entonces, por eso es muy importante y se han dedicado muchos estudios a los procesos de degradación de compuestos clorados. Vamos a analizar un ejemplo, y es un ejemplo de degradación de compuestos clorados aromáticos, ¿ok? Vamos a analizar lo que sucede normalmente con moléculas aromáticas que no están halogenadas. Una de ellas pues es el catecol, que ustedes saben que puede venir ya sea del benceno o puede venir del fenol como tal, generar catecol. ¿Ok? La 1,2-dioxigenasa, si es la ruptura es intradiol o es una ruptura orto, se va a producir cis-muconato, y esto ya nosotros ya lo vimos, pero lo que no habíamos visto es que posteriormente hay una
muconato cicloisomerasa, que va a producir una muconolactona. Luego una muconolactona isomerasa nada más va a cambiar el doble enlace. Y después va a haber una hidrolasa que va a hidrolizar esta lactona para producir cetoadipato. ¿Okay? Esta es la vía del cetoadipato y esta molécula pues, ya se puede degradar fácilmente. Ahora bien, vamos a ver lo mismo si tenemos un halógeno unido a esta molécula aromática, como es el 4-clorocatecol. ¿Okay? De nuevo, la catecol 1,2-dioxigenasa va a realizar una ruptura en orto y se va a producir 3-cloro-cis-muconato. Y después, la muconato cicloisomerasa pues va a tratar de realizar la misma reacción para formar la lactona. Sin embargo, en este proceso hay desprendimiento de CO2 y se elimina el cloro como ácido clorhídrico. Sin embargo, esta deshalogenación puede ser dada por enzimas que se conocen como dehalogenasas o también puede ser un proceso químico que se libera químicamente cloro dependiendo del tipo de microorganismo y dependiendo del tipo del proceso. Ahora, lo importante aquí, chicos, es que de este proceso de transformación se sintetiza una molécula que se llama protoanemonina, ¿okay? Que es esta. Y esta molécula es muy tóxica, ¿okay? Entonces, tiene un grado de toxicidad. Por lo tanto, es importante considerar que muchos microorganismos pueden hacer el intento de degradar compuestos orgánicos, pero los productos no siempre van a ser menos tóxicos que la molécula original. Si yo quiero degradar un compuesto xenobiótico y tengo microorganismos que lo logran hacer, no por eso yo estoy del otro lado o creo que ya tengo una solución. Se necesita hacer un análisis de los productos que generó ese microorganismo para ver si esos productos no son más tóxicos que el sustrato. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los microorganismos no son una panacea, o sea, no van a aliviar todos los problemas que haya de degradación de contaminantes. Se tienen que hacer pruebas tanto metabólicas como de toxicidad de los productos que se obtienen. ¿Okay? Esto lo haría un tipo de microorganismo, pero hay otros microorganismos que pueden trabajar con el 4-clorocatecol, volver a hacer lo mismo, tener el 3-cloro-cis-muconato, después eliminar el ácido clorhídrico, puede ser por una dehalogenasa o puede ser una eliminación química de este cloro para poder formar el cis-dienolactona y después maleíl acetato y el cetoadipato. ¿Ok? Entonces, dependiendo del microorganismo, algunos pueden ir por la vía B, otros pueden ir por la vía C. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Maestra, ¿el catecol como tal es tóxico? Tiene un grado de toxicidad como todos los compuestos, pero es más fácil de degradar que un fenol. El fenol puede durar más tiempo que el catecol, porque el catecol, como tiene 2 hidroxilos, es fácil que se pueda romper el anillo por la presencia de este otro hidroxilo que lo hace más oxidado. ¿Okay? Doctor, una duda. ¿Los microorganismos que hacen este tipo de degradaciones son acidófilos o cómo cómo aguantan las concentraciones de ácido clorhídrico que generan cuando hacen estas degradaciones? El ácido clorhídrico no creo que sean en altas concentraciones que lo produzcan. Puede ser que se produzca el ácido clorhídrico en una pequeña concentración y no cambie tanto el pH del medio.
sea, no van a hacer una concentración 6 normal o 12 normal, ¿no? A lo mejor hacen 0.1 molar, cosas por el estilo, que no altere tanto el pH del medio. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, si está todo claro, chicos, hasta aquí terminaríamos la parte de degradación de compuestos, de hidrocarburos y compuestos aromáticos, y entonces vamos a pasar a un nuevo tema, y en ese nuevo tema, que es metabolismo secundario, le pedí a Camila y a su equipo que nos ayudara con una exposición. ¿Estás por ahí, Camila? Sí. Entonces, nada más. Mi computadora está un poco lenta. Ok, ahorita te cedo ¿Está todo tu equipo? Según yo sí. Ok, perfecto. Pues ya, es todo suyo el tiempo, muchachos. Ok. Ah. Ok, buenas tardes. Nuestro equipo le va a hablar sobre el metabolismo secundario. Ya, siguiente. Oigan, pero ¿es Suemi la que está hablando? Sí, maestra. Sí, porque yo todavía no reconozco bien las voces, chicos. Bueno, mi voz es la más chillona. No sé, a lo mejor la mía es más chillona a través del micrófono. Ok, ¿me escuchan bien? Yo sí. Ok, Sí. Siguiente diapositiva. Ok. Desde el semestre pasado, pues hemos estado viendo y aprendiendo cómo funciona el metabolismo primario, que es el que comprende los procesos químicos que cada microorganismo debe llevar a cabo para poder sobrevivir y reproducirse. Básicamente son procesos que participan en el crecimiento celular. Y a diferencia de el metabolismo secundario aparece cuando el crecimiento celular cesa. Entonces, esto da a entender que surge en la fase estacionaria de un cultivo. Pero exactamente, ¿qué es el metabolismo secundario? Bueno, podemos definir como una serie de conversiones químicas que tienen lugar en los organismos inferiores, que dan lugar a la producción de sustancias que permiten la comunicación entre individuos, la defensa ante depredadores y la reproducción puedan tener lugar en ausencia de mecanismos sensoriales desarrollados. Hay que tener en cuenta que los productos del metabolismo secundario los vamos a denominar como metabolitos secundarios. Y a estos, pues, los podemos definir como moléculas de adaptación que evolucionan para fines distintos del metabolismo primario. Siguiente. Ahora hablemos de las características de los metabolitos secundarios. En primer lugar, tenemos que son productos naturales con distribución taxonómica restringida. Esto quiere decir que solo un pequeño grupo de organismos produce cada metabolito. El hecho de que algunas veces son producidos por determinadas cepas de una especie y otras por una sola especie o muy pocas especies dentro de un género. Otro punto a analizar es que se forma una vez que el crecimiento se ha detenido. Suelen sintetizarse como una mezcla de compuestos químicamente relacionados. No se encuentran aparentemente relacionados con los productos de las vías biosintéticas. Solo son producidos en condiciones fisiológicas muy específicas, como es que estén en la fase estacionaria. No tienen una función metabólica esencial. Presentan función específica o se encuentran asociados a distintos procesos celulares.
Y último punto, no producen la muerte instantánea por el simple hecho del punto anterior de no ser esencial para el organismo, pero sí tiene un efecto a largo plazo. Una de las otra característica que no pusimos, pero les voy a mencionar, es que al investigar este tema, no sé, bueno, yo me encontré con varios artículos que hacen referencia a que los metabolitos secundarios son los responsables de las propiedades medicinales de las plantas a las que pertenecen. Un dato muy interesante es que el metabolismo secundario es diferente debido a que tienen su propio material genético. Y según estos estudios, el ADN involucrado probablemente se deriva del metabolismo primario. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación. Se puede clasificar de dos formas, por su composición química y por su actividad. Hablando del primero, el conjunto de los metabolitos secundarios es químicamente muy diverso y en muchos casos comprende tipos de productos que no se hallan en el metabolismo primario. Y aquí unos ejemplos de compuestos orgánicos, como tenemos a los péptidos, policétidos, carbohidratos, lípidos, terpenoides, esteroides y alcaloides. En el segundo caso, que es por su actividad, podemos encontrar los antibióticos. La producción de moléculas con propiedades antibióticas es característica de muchos de los microorganismos que habitan en el suelo. Y aquí vamos a tener en cuenta que los organismos que están en el suelo son los predominantemente los hongos. Otra tipo de actividad es la actividad que hay en animales. Bueno, recalcando el punto anterior, los antibióticos producidos por microorganismos también tienen efectos tóxicos en animales, aun cuando estos procesos en que interfieren tales moléculas no suelen ser los mismos que en las bacterias. Un ejemplo de eso son los insecticidas. Ahora, hablando de la actividad en plantas, podemos encontrar productos que pueden inhibir o activar el crecimiento vegetal, pero eso ya depende del metabolito. Ahorita pasando al punto de que son autorreguladores, un importante grupo de metabolitos secundarios tiene la propiedad de regular formas más o menos específicas en ciertos procesos metabólicos microbianos. Entre ellos, cabe citar la esporulación en los streptomicetos. Otro punto que es el que dice que pueden ser queladores de hierro. Primero hay que tener en cuenta que es un quelador. Y queladores son sustancias que forman complejos con los iones, y en este caso del hierro. El siguiente punto dice que son tensioactivos. Un ejemplo de estos son Pseudomonas aeruginosa, que al igual que muchos microorganismos producen un agente tensioactivo que en sí ayuda a asimilar los nutrientes cuando crece con hidrocarburos. Y por último tenemos el punto de absorción de luz. Bueno, aquí podemos decir que tienen la capacidad de absorber la luz. La mayoría de las esporas que podemos encontrar en los actinomicetos y hongos, pues contienen pigmentos que absorben la energía luminosa y así protegen su material genético. Siguiente. Ahora pasemos a la función de los metabolitos. Esta está clasificada en dos partes. Tenemos a la función global y las funciones específicas. Bueno, para tener claro esto, podemos decir que existen factores que apoyan la hipótesis que son útiles para la célula. Porque como había mencionado en las diapositivas anteriores, que los metabolitos secundarios no son, por así decirlo, útiles en el microorganismo, pues para empezar, se han estudiado y notificado que la mayoría de los metabolitos secundarios son excretados al medio externo. Esto quiere decir que está relacionado tanto con la eliminación del material tóxico
de la célula como en la existencia de una función, o también puede ser ambos. Y el segundo punto habla sobre la tolerancia que presentan los microorganismos productores a los efectos tóxicos de los compuestos que van acarreando. Entonces, esta tolerancia podemos deducir o decir que los microorganismos productores de antibióticos pues son resistentes a estos. El tercer punto, que es sobre el hecho que los genes responsables de la biosíntesis de estos metabolitos secundarios se encuentren agrupados con genes reguladores. Esto sugiere claramente que se trata de un sistema que ya está evolucionado y pues representa un beneficio para el microorganismo. Ahora, ya teniendo claro estos 3 puntos, hablaremos sobre sus funciones. Siguiente. Bueno, había dicho que las funciones se dividen en global y específicos. El proceso global es, en general, que puede drenar los metabolitos primarios que se acumulan en condiciones de desequilibrio metabólico a través de la transformación de intermediarios para poder excretarlos directamente al medio. Ahora, los procesos específicos podemos decir que son 4. El primero es precursor de componentes estructurales. Este hecho sugiere que todos estos casos podrían ser manifestados del metabolismo secundario que se ha integrado al metabolismo normal de algunos organismos. El segundo, que son captadores de minerales. Bueno, pues en este caso, la producción de compuestos que quelan el hierro, como habéis dicho que es una característica de estos metabolitos, por parte de los microorganismos no tienen necesidad de este compuesto, así que podría estar relacionada con la eliminación del hierro disponible para estos microorganismos que sí lo necesitan, y esto pues les daría ventaja competitiva. El tercero, que es señales de diferenciación. Bueno, se ha propuesto que los metabolitos secundarios modulan el metabolismo celular. En este caso, pues las condiciones fisiológicas desencadenan la esporulación de los hongos y también la acumulación de reservas metabólicas que son muy parecidas a las que desencadenan en el metabolismo primario. El 4, encontramos los elementos que contribuyen a la virulencia. Bueno, mientras las toxinas bacterianas son macromoléculas, no se considera propiamente metabolitos secundarios, hay que tenerlo en claro. Algunos patógenos de plantas pues producen antimetabolitos tóxicos. De forma general, los microorganismos que invaden plantas excretan una amplia variedad de moléculas pues entre pequeño y mediano tamaño que pues pueden resultar muy tóxicos para el vegetal, como por ejemplo la penicilina. Siguiente. No escucho. Suemi, ¿andas por ahí? No sé si nos escuchan, yo no escucho nada. Bueno, más que ruidos. Perdón, se trabó. No, yo sigo. Ok, ya de esta diapositiva yo no escuché casi nada, más bien fue puro ruido. Bueno, hablando de la cinética del metabolismo secundario, podemos encontrar 2 fases. En la
trofofase es donde está la fase de crecimiento, la proliferación celular. En la idiofase es mejor conocida como la no proliferación celular. En esta gráfica podemos apreciar a la primera y a la segunda. Entonces, existen dos momentos muy importantes en la cinética de metabolitos secundarios. El primero es el momento en que inicia la producción. Este es un mecanismo que se dispara cuando un nutriente en el medio se está agotando. El segundo, el cese de la producción, que es cuando aparece un proceso de diferenciación celular. También como otro punto, la inhibición feedback por el propio metabolito secundario sobre la sintasa clave. La cuarta es una represión de la síntesis de una enzima clave por propio metabolito junto a la progresiva desnaturalización del enzima. Y la cuarta es el agotamiento de un precursor del metabolito secundario. Siguiente. Ahora tenemos a la regulación del metabolito secundario. Se regula de tres maneras, ya sea por inducción enzimática, por regulación por retroalimentación y regulación catabólica. La inducción enzimática, que es el primer regulador, podemos decir que juega un papel muy importante en la producción de metabolitos secundarios. La presencia de determinados metabolitos favorece a la síntesis de las enzimas encargadas de producir a estos. Por ejemplo, tenemos al triptófano. Este pues induce la producción de alcaloides de la ergolina por claviceps. Y otro ejemplo es la metionina. Añadida inicialmente al medio, incrementa la formación de cefalosporina en el Cephalosporium acremonium. Siguiente. Regulación por retroalimentación. Bueno, en algunos microorganismos parece que el propio producto final de la síntesis secundaria inhibe la formación del metabolito secundario. Podemos tener un diagrama donde vemos que el alfa-cetoglutarato junto con la acetilcoenzima A es inhibida la enzima que está allá por medio cuando se da cuenta que hay lisina. El clorafenicol, la cicloheximida, penicilina, entre otros antibióticos, limitan la propia producción actuando por retroalimentación, generalmente sobre la primera enzima de la ramificación que conduce a la síntesis de este metabolito, como se puede ver en la imagen. Vemos cómo es el proceso de la formación de fenilacetil y de la lisina. Empezando con el alfa-cetoglutarato junto al acetilcoenzima A, inhiben la primera enzima por medio de la lisina. Siguiente. Regulación catabólica. Bueno, esta fue observada en la industria de los antibióticos mucho antes que se conociera y se entendiera el significado general de este fenómeno. Aunque la glucosa es un buen sustrato para el crecimiento del microorganismo, se obtienen mejores rendimientos del metabolito cuando se usa lactosa como fuente de carbono. La glucosa inhibe una gran cantidad de metabolitos secundarios, como el ácido quirabélico, ácido lisérgico, penicilina, cefalosporina, clorafenicol, bacitracina, actinomicina, etc. Esto es debido porque, como hemos visto en las clases de la maestra, pues los microorganismos prefieren consumir la glucosa. Entonces, cuando se consume la glucosa, se obtienen otros productos. Siguiente. Casi no se escucha. Se escucha poco.
Yo te escucho muy lejos.
Bueno, perdón, es que no había encendido mi micrófono y por eso dije, hace rato no se me escuchaba. Bueno, yo les voy, o sea, como ejemplo, sí me escuchan ahorita, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Ah, perdón, ahora sí. Como ejemplo principal de metabolitos secundario les traemos a la penicilina. Este ha sido uno de los metabolitos secundarios más importantes estudiados, básicamente por dos razones. Para la época en la que se caracterizó como el primer antibiótico con acción antimicrobiana por Alexander Fleming, se utilizó mucho para tratar infecciones por estafilococos y neumococos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto la hizo, o sea, y de ahí viene la segunda razón que sea tan importante porque la efectiva actuación que tuvo la penicilina ocasionó que la investigación en metabolitos secundarios fuera más importante. Alexander Fleming caracterizó este antibiótico del organismo, o sea, del hongo Penicillium notatum. Sin embargo, en la actualidad, del hongo del cual se obtiene la penicilina natural es del Penicillium crisogenum. Este antibiótico pertenece a los beta-lactámicos por este anillo que tiene aquí y trabaja como un inhibidor de la síntesis de la pared celular. Es principalmente activa en bacterias gram positivas debido a que en gram negativas son impermeables a esta sustancia. Y son derivados de dos aminoácidos proteicos, la valina y la cisteína, y dos no proteicos que son el ácido alfa-aminodípico. Bueno, dentro de la clasificación de metabolitos secundarios en hongos, la penicilina se encuentra en los péptidos no ribosomales. Esto quiere decir que es sintetizado por enzimas y no por ribosomas. Las tres enzimas principales que actúan en la síntesis de la penicilina son las tres que les tengo presentadas ahí, que primero es la delta L-aminodifil L-cisteínil de valina sintetasa, ACBS para hacerlo más corto, que se encarga de la síntesis de estos tres aminoácidos y la epimerización de la L-valina a D-valina para que se pueda formar el péptido lineal. Siguiendo el diagrama, está la isopenicilina N-sintasa, la cual se encarga de formar el anillo beta-lactámico, de ciclarlo. Y por último, y tiene mucha importancia en el último paso de la síntesis de penicilina, es la acil-CoA-isopenicilin N-aciltransferasa, debido a que a la estructura que tiene la isopenicilin L se le va a sustituir el alfa-ácido aminodípico por algún grupo acilo específico para la penicilina o el derivado que se quiera producir. En este caso, siendo la penicilina G la penicilina natural, se le añade este grupo acilo, como se ve acá, y se sustituye al alfa-ácido aminodípico, que puede ser reciclado posteriormente y utilizado de nuevo en la condensación de los tres aminoácidos. Solo para repasar la regulación, voy a ir un poco para atrás y voy a decir que la síntesis de penicilina tiene como regulación tiene como uno de los factores reguladores la concentración de lisina. Esto es debido a que la lisina y la penicilina comparten un intermediario en la vía en su síntesis, Entonces, las altas concentraciones de lisina lo que van a hacer es inhibir